el gran tema de la pandemia, bueno, pues hay medios que conscientemente ocultan esas voces, ¿no? ¿Por qué? Porque no interesa que expliquen y que pidan pues que lo que piden, que es justicia y verdad, ¿no? Y luego toda la sociedad, aparte de unirse a esas dos demandas, tendría que pedir una tercera, o es una cosa de inteligencia social, que es necesitamos saber lo que ocurrió también para cambiar las cosas que se hicieron mal y, por lo tanto, que si vuelve una crisis sanitaria no nos vuelva a coger igual. Hemos empezado hablando, bueno, un repaso un poco del contexto de la situación, ¿no? Bueno, esa dualidad de realidad o de periodismo, desinformación de los hechos y el relato. Y en este caso, bueno, pues Manuel Rico, que es el director de investigación de Infolibre, y aparte tiene una cosa, aparte de gallego, que ya es una virtud en sí, y periodista, también es abogado. Por lo tanto, que es un elemento que la combinación de periodismo abogado yo creo que ayuda bastante para esta tarea. Luego hablaremos de la parte, ¿no? De la persecución judicial, pero en todo caso, si te parece, te quería preguntar si a ti te ayuda el ser abogado para tu trabajo como periodista. Sí, la verdad es que sin duda, ¿no? Yo creo que a todos los periodistas necesitan una formación mínima en derecho. Obviamente no necesitan ser abogados, pero sí una formación mínima en derecho, efectivamente, para saber cuáles son los límites del derecho a información, donde puede chocar con otros derechos y donde se pueden estar, lógicamente, incluso, bueno, pues traspasando límites civiles o penales. Pero a mí, particularmente, efectivamente, yo llevo 5 años colegiado, es verdad, yo he ejercido solo en temas de transparencia, que para mí es un arma lo digo en positivo, muy útil para los periodistas. Yo creo que hay una ley de transparencia que es mejorable, pero que está ahí desde el 2013, que hay que utilizarla mucho más. Nosotros en Infolibre, desde luego, la utilizamos todo lo que podemos, pero hay veces que las administraciones llega a un punto donde, bueno, simplemente no te contestan o no responden a lo que tú has solicitado, a la información que has solicitado. Lo normal es que ahí el medio de comunicación o el periodista se frene, pero yo considero que los departamentos jurídicos de los medios o los abogados de los medios están acostumbrados a una postura defensiva. Yo creo que tiene que ser también muchas veces activa y ofensiva. Y este es un ejemplo claro, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Infolibre hemos presentado 4 contenciosos administrativos, todos relacionados con la ley de transparencia, en los que yo he ejercido como abogado o estoy ejerciendo como abogado, porque alguno no está resuelto. Uno por el tema Valle de los Caídos, ahí actuamos, pedimos una serie de información que Patrimonio se negaba a darnos y por lo tanto fuimos a los tribunales y nos terminaron dando la razón y condenaron a Patrimonio además en costas. Y los otros 3 están relacionados con la investigación sobre las residencias. Hay determinadas administraciones que se han negado a dar los datos de fallecidos durante la primera ola desglosados por residencias y en esos casos en Infolibre hemos acudido a los tribunales para solicitar los datos. Hay 2 resoluciones del TSJ, uno de Galicia dándonos la razón y uno de Asturias no dándonosla, con un argumento yo creo que un poco cogido por los pelos, porque ni siquiera el Principado de Asturias lo alegó y está recurrido ante el Supremo, hay que ver si lo admite, y otro pendiente en Castilla y León. Pero por resumir, sí, yo creo que no todos los periodistas tienen que ser abogados, viene muy bien y yo desde luego animo a los periodistas y a los medios a que se planteen en temas de transparencia estas actuaciones. Lo que pasa es que a veces tienen algo de dinero, algo de coste económico y bueno, todos vamos como vamos con el tema económico, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el concepto de no quedarnos con cuando la administración nos pretende dar un portazo y seguir peleando por la información a la que tenemos derecho. Yo precisamente creo que, bueno, aparte de ser referente en cuanto a periodista y periodista de investigación, digamos que aparte de, creo que a nivel nacional, digamos, era el periodista referente en la denuncia y en la investigación de todas las negligencias que son bastante graves. Y yo sí que creo que muchas veces desde el periodismo a veces hay como una especie de miedo
a investigar o a luchar contra los poderosos por los resortes legales y los subterfugios. Aparte, no sé si el control mediático, que eso me gustaría también hablarlo contigo, ¿no? Creo yo, una sobreprotección de este tipo de casos, ¿no? Y en el caso de las residencias creo que es obvio, pero a ti te antecede, bueno, varios casos de investigación, pero por ejemplo fuiste quien descubriste que el fiscal anticorrupción Manuel Moix pues tenía una empresa en Panamá, o el tema de las adjudicaciones irregulares de los campos de gol, el canal Isabel II, el caso Lezo, que eso, es decir, todo el tema canal Isabel II es también un tema gigantesco y que tan necesario en el país es la labor del periodismo, pero en este caso, si te parece, empezamos con el asunto. Voy a recordar el tuit que pones, no sé hace cuántos días empezaste a ponerlo. Yo cada vez que lo veo lo retuiteo. De hecho, el de hoy no lo he hecho, pero lo voy a hacer en directo. Escribiste un libro hace unos meses, o no sé si ya quizás un año ya llegará. Sí, Vergüenza. marzo del 21. Vergüenza, el escándalo de las residencias. Y yo, si quieres, para una primera, porque yo he hecho un contexto un poco de lo que la gente le ha llegado, de un poco esa batalla mediática, aunque en minoría, pues algunos habéis defendido con datos, ¿no? Y que si tuvieras que hacerle un resumen a la gente de cuáles son los elementos más escandalosos, más vergonzosos o más negligentes, ¿cómo sería tu resumen de la gestión? Si quieres nos centramos en Madrid o amplíalo a todo el Estado, porque me imagino que este tipo de negligencia, quizás la más grave, y te pregunto, sea la de Madrid, pero seguramente sea extensible a otros territorios del Estado. Sí, a ver, bueno, respecto al tuit, primero solo por puntualizarlo, ya que me preguntabas, empecé a ponerlo el 14 de noviembre del año pasado, con lo cual llevamos ya casi 7 meses y la verdad, yo pongo el tuit, pero lo importante es la comunidad que hay detrás. Y Yo no ha lo único bajado, que, porque sí, ahí yo está, creo, ¿eh? yo creo 6.000 que es, retweets de media. sí, entonces realmente pues aprovecho para agradecerle a la gente que no haya bajado, porque lo típico obviamente, cuando pones el mismo tuit todos los días es que baje, pero por ejemplo el de la Comunidad de Madrid, yo pongo 5 tweets, perdón, uno de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que son las 4 comunidades donde en la primera ola hubo el 75% de todos los fallecidos, y un quinto sobre España para acoger el resto. Pero efectivamente, yo pongo el tuit, pero la comunidad que se ha formado, solo tengo palabras de agradecimiento porque te anima a seguir con este asunto, y sobre todo por lo fundamental, que es que se tiene que hacer justicia en este tema, y los familiares tienen derecho, las víctimas tienen derecho. De otro lado, a mí me sorprende mucho que haya mucha conversación sobre esto, pero bajo mi punto de vista un silenciamiento a los protagonistas, o quienes deberían de ser las protagonistas. Creo yo también que para los medios y principalmente las televisiones, que son las que pueden tener más alcance, y por otra parte también las víctimas principales de todo esto, y me da la sensación desde fuera que están silenciados. No sé si es motus propio por el dolor, por lo que sea, o es que no se le está haciendo el hueco que merecen esas víctimas. No, a ver, yo creo que obviamente habrá algunas que no quieren hablar, tienen todo el derecho, pero obviamente los medios no les están prestando la atención, porque además, bueno, no les están prestando la atención respecto a la barbaridad que ocurrió, una violación masiva de derechos humanos. Eh, Obviamente, si llega a ser otro el tema, estarían legítimamente todos los días en los medios, con lo cual ahí obviamente yo creo que hay un pésimo periodismo, y eso es denunciable, porque no darle voz a víctimas o a familiares de las víctimas, yo creo que es un ejemplo de mal periodismo. Y yo creo que también todos los periodistas tenemos que hacer, en este caso, una autocrítica respecto a antes de la pandemia. Las residencias eran un lugar donde no mirábamos, y hay familiares, asociaciones de familiares, que llevan peleando por la dignidad de los cuidados en las residencias desde antes de la pandemia. Pues en Madrid, Pladin Mare y Marea de Residencias, en Cataluña Coordinadora 5+1, en Galicia Rede. O sea que familiares peleando por la dignidad de los mayores hay desde hace tiempo, y los medios no mirábamos allí. Y
después de lo ocurrido, que ya no tenemos disculpa, obviamente, porque fue el gran tema de la pandemia, bueno, pues hay medios que conscientemente ocultan esas voces, ¿no? ¿Por qué? Porque no interesa que expliquen y que pidan pues que lo que piden, que es justicia y verdad, ¿no? Y luego toda la sociedad, aparte de unirse a esas dos demandas, tendría que pedir una tercera, o es una cosa de inteligencia social, que es necesitamos saber lo que ocurrió también para cambiar las cosas que se hicieron mal y, por lo tanto, que si vuelve una crisis sanitaria no nos vuelva a coger igual. Si te parece, enlazo por resumir mucho con la pregunta que me hacías de cómo resumir lo que ocurrió en las residencias. A ver, es un tema, a mí me gustan además siempre mucho los matices, es un tema muy complejo, pero digamos que hay 2 o 3 elementos claves y que hay que tener siempre en cuenta. Una es cómo se llega a la pandemia, cómo está el sistema residencial en enero del 2020, porque los que ocultan lo que ocurrió utilizan a veces metáforas muy poderosas y muy creíbles, ¿no? Una de ellas es la del tsunami. La teoría del tsunami es no se pudo hacer nada. Nos pilló a todos desprevenidos, nadie estaba preparado para la pandemia, fue un tsunami. Y es una metáfora muy poderosa porque todos de alguna forma lo vivimos como un tsunami. Y caramba, si alguien te dice no estamos preparados, la única respuesta es tiene usted razón. Pero yo siempre contraargumento de una forma, que es, vale, pero el tsunami puede llegar a las costas de Japón o puede llegar a las costas de Haití. Y si llega a las de Japón, tiene unos edificios sólidos y unos servicios de protección civil potentes, y si llega a las de Haití, arrasa con todo. Y ahí ya entramos, por lo tanto, en las responsabilidades de cómo estaban las costas, cómo estaban las residencias españolas en enero del 2020 y cómo estaba la sanidad española en enero de 2020. Y ahí ya podemos empezar a señalar a políticos que llevan años no invirtiendo como debían en residencias o en sanidad. Segundo elemento, ¿qué ocurre cuando llega la pandemia? Bueno, pues ahí hay también, evidentemente, hechos en los que no se pudo hacer nada, pues no había mascarillas o eran muy difíciles de conseguir, pero también hubo determinadas decisiones que tienen que ser analizadas. Las más brutales, la no derivación, el no traslado a los hospitales de residentes enfermos. Y ahí Madrid, Cataluña y Castilla y León tuvieron unas cifras escandalosas. Madrid aprobó el protocolo más brutal que se aprobó en toda España. Entonces, cuando los defensores de Ayuso y compañía dicen, no, es que ocurrió en toda España, igual, no, es mentira. No hay ningún protocolo que se parezca en brutalidad al de Madrid, ¿vale? En el que establecieron, inventaron, eso hay que reconocérselo, una invención mundial que es el triaje por código postal. Si tú vives en una residencia, no se te traslada al hospital. Esto obviamente no tiene nada que ver con un triaje ético médico que exige ver individualmente cuáles son las condiciones de ese paciente, de ese enfermo, para saber, en caso de medios limitados, a quién se le dan. Pero decidir que si tú vives en una residencia pasas a ser de un grupo no derivable al hospital, eso es humanamente una barbaridad. Y es aparte una violación de derechos humanos, como han denunciado, por ejemplo, Amnistía o Médicos Sin Fronteras. En determinadas semanas donde realmente los traslados se colapsaron, más del 80% de los residentes que fallecieron en esos días lo hicieron en la residencia sin recibir la atención hospitalaria a la que tenían derecho. En Cataluña hubo un protocolo menos brutal, pero durante 3-4 semanas críticas los efectos fueron similares. Hubo semanas en las que más del 70% de los residentes fallecieron en la residencia sin ser trasladados al hospital. Por lo tanto, no hubo un protocolo mucho menos brutal, ahí se hablaba de edad, un protocolo también inaceptable e indigno, en mi opinión, y con unos resultados similares. En Madrid fallecieron sin recibir atención hospitalaria en esos 2 meses 7.291 personas. En Cataluña, en torno a más de 2.400. Y en Castilla y León,
datos oficiales de la Junta de Castilla y León en un informe que hicieron, porque es una de las comunidades que, como dije al principio, estoy peleando en los tribunales para que me den los datos desglosados por residencias, pero dieron el porcentaje global de las semanas críticas, 71% de fallecidos en la propia residencia. Y Castilla-La Mancha, que es la cuarta comunidad con mayor número de fallecidos, no facilitó los datos. Por lo tanto, ahí hay un tema de ocultación de datos que con el argumento en Castilla-La Mancha de que no los tienen, pero bueno, hay que ponerla también ahí, porque no dar los datos no significa que se te borre del mapa. Entonces, esos son hechos, todo esto son hechos y por lo tanto estamos hablando de una situación absolutamente asombrosa. Entonces, y termino, ¿cómo estaba la situación cuando llega la pandemia? ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Y luego, ¿qué pasó después? Y lo que pasó después es una pasividad absoluta e inaceptable en un Estado de Derecho por parte de la Fiscalía, con honrosas, pero poquísimas excepciones. Las fiscalías no investigan, los familiares no tienen derecho a una condena, obviamente, nadie tiene derecho a eso, pero a lo que tienen derecho todos es a que se realice una investigación para ver si hubo algún motivo que pueda llevar a responsabilidades penales. Y esto muchas veces no se está haciendo porque se están archivando las denuncias directamente, sin realizar la más mínima investigación. Y ahí hay una responsabilidad, la Fiscalía es un órgano jerárquico y por lo tanto hay una responsabilidad que recae en cada fiscal que no actúe de acuerdo con lo que es su obligación, pero también en la Fiscal General del Estado por no haber dado instrucciones claras de investigar y por no haber nombrado en junio del 2020, cuando terminó el estado de alarma, un fiscal especial en cada provincia para que de oficio, que no sean los familiares sobre los que recaiga ese peso, de oficio investigase absolutamente todos los fallecimientos en este país. Estamos hablando de primera ola, más de 20.000 fallecidos que vivían en residencias. Es absolutamente inaceptable, muchos sin recibir atención médica, la mayor violación de derechos humanos en décadas. Y simplemente porque fuesen mayores, no, una sociedad digna no puede permitir y no puede pasar páginas sobre esto. Es un hecho brutal y la Fiscalía General del Estado tiene una responsabilidad absoluta y me entristece, pero no ha dado ningún paso significativo para solucionar este asunto. Sí, bueno, y yo te quería incorporar a esto, más allá de hacer a lo mejor tu valoración de cómo han tratado los medios de comunicación dentro de la negligencia, ¿no? Que más o menos no sé si la palabra es negligencia, pero en todo caso no una buena gestión de la crisis o mucho peor gestionada que en otras comunidades autónomas, pero digamos que esto no es un problema a la hora de narrativa desde el gobierno de Ayuso, dentro de algunas cosas que nos pueden parecer incluso, no sé si surrealistas o que a una debilidad se autoperciba como todo lo contrario, como algo positivo. Y hace poco publicasteis, bueno, un titular, lo comparto ahora para que lo vea la gente que nos está viendo. Un lobby subvencionado por Ayuso presenta como caso de éxito la gestión de las residencias de Madrid, ¿no? Y este sería un elemento más que tiene que ver con esta narrativa de da igual la realidad, sino crear una narrativa o una realidad paralela que por lo menos en mi burbuja o a la capacidad que tenga de comunicación haga posible, pues incluso que esto sea un input positivo para mí en vez de negativo, ¿no? Porque la realidad o el que ve la realidad es el prisma a lo mejor que lo puedes ver tú o de gente que ¿no? Que haya mirado bien cómo fue el protocolo, etcétera. Pues al final como que da igual, ¿no? No sé, tú esto si lo llamarías estrategia, si es una falta de escrúpulos, si es que realmente se lo creen, que lo han hecho bien. ¿Cuál es tu análisis sobre esta realidad? Porque es una realidad, ¿no? Que incluso presuman públicamente y hagan un evento para decir que ha sido un caso de éxito el de Madrid de la gestión de la residencia. Es como un principio de transposición o ¿no? Darle la vuelta a la cosa y convertirla en lo contrario. Bueno, aquí hay dos elementos para mí. Está el informativo y está luego el hecho de fondo de presumir o la deshumanización. Vamos al informativo primero. Bueno, obviamente es una manipulación en toda regla. Quiero decir que los medios de comunicación
bueno, en Madrid, que son básicamente los medios de comunicación estatales, hay medios de comunicación que son cómplices de ocultar lo que ocurrió, cómplices mintiendo muchas veces diciendo que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, cuando saben perfectamente que las responsabilidades siempre permanecieron en las comunidades autónomas. Se puede criticar la gestión de derechos sociales del Ministerio de Derechos Sociales en aquel momento y del gobierno en general, del gobierno central en general. Yo lo hago por no haberle dado la importancia, no haberle puesto el foco en las residencias igual que se hizo en los hospitales. Ahora, lo que no se puede hacer es mentir descaradamente. Entonces, los medios que contribuyeron a difundir, y siguen contribuyendo, a difundir la idea falsa de que Pablo Iglesias era el responsable de la residencia. Los medios que ocultaron, cuando lo publicó Infolibre, han tenido meses, años ya casi, para analizar el protocolo y no han hecho informaciones al respecto. Los medios que no dan voces a los familiares de las víctimas de algo tan grave, los medios que no cuentan la verdad sobre lo ocurrido son cómplices de la impunidad que están intentando establecer. Y obviamente están haciendo un periodismo absolutamente negligente, condenable y, bueno, pues inaceptable en mi opinión. Sí. Ahora, el tema de fondo. Bueno, casi podríamos ironizar, ¿no? Porque hay políticos y ciudadanos que repiten como loros el tema Pablo, el responsable era Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, el responsable era Pablo Iglesias, pero eso sí, en la Asamblea de Madrid no creas una comisión de investigación, asombroso, porque si el responsable era Pablo Iglesias, deberías crear una comisión de investigación. Y ahora tienen el desparpajo de decir que es un caso de éxito. Bueno, según esa narrativa, habría que atribuirle el éxito a Pablo Iglesias, ¿no? Obviamente estoy siendo absolutamente irónico. Presentar como caso de éxito lo ocurrido en Madrid habla ya de temas en los que yo no puedo entrar porque no soy experto, pero habla de temas patológicos graves, ¿no? Aparte de la falta de alma y de deshumanización que tienes que tener, porque, bueno, yo me habría ido a Australia, pero después de pedirle perdón a los familiares uno a uno a ser posible, pero vale, es que no solo no lo hacen la señora Ayuso y el señor Escudero, el consejero de Sanidad, sino que fomentan este tipo de cuestiones. O sea, encima sacan pecho. ¿Cuál es el caso de éxito de que 7.291 mayores fallecieran sin recibir atención hospitalaria? O sea, es una deshumanización, una crueldad tan brutal con respecto a los familiares de las víctimas, pero eso sí, son súper valientes, muy echados para adelante, pero la señora Ayuso sigue sin recibir a las asociaciones de familiares. ¿Por qué no los recibe? Y les mira a los ojos y les explica que ha sido un caso de éxito. O el señor García Escudero, que llamen mañana a Pladigmar y a Marea de Residencias, los convocan y ya que son tan echados para adelante bueno, en fin, tan políticos modernos, que llamen a Pladigmare, que llamen a Marea de Residencias y les explican a los ojos a los familiares de los fallecidos que ha sido un caso de éxito, que sus familiares hayan fallecido sin recibir atención hospitalaria. Pero ese paso todavía no lo han dado. Yo les invito a que lo hagan. Si tienen la conciencia tan tranquila, que lo hagan. Bueno, y por favor, que mañana abran la comisión de investigación en la Asamblea, que no pueden dejar pasar este caso para meter a Pablo Iglesias en la cárcel, porque si era el responsable, claro. Por Dios, que investiguen, que no dejen pasar esa oportunidad. Total. Sí, ahí, claro, da igual la variable, si la vas modificando no tiene sentido, ¿no? Incluso si tuvieran razón, algunos de esos argumentos, pues no tendrían validez para presumir ahora de la residencia, ¿no? Si tiene razón en ese planteamiento. Luego, por otra parte, y yo siempre digo como un indicador para hacerlo visible de algún análisis que hice en su momento, que es que en el 100% de las tertulias, del 100% de las televisiones privadas, siempre hay uno o dos tertulianos que son colaboradores de OK Diario, que a la visión del espectador general se ha valorado con que el 90%, una cosa así, piensa que, bueno, pues un medio que desinforma, ¿no?
Entonces, claro, ¿cómo puede ser que OK Diario esté 20 veces más representado que, por ejemplo, el diario El País, o que la cadena SER, o que otros medios que tienen mucho más impacto y que son más importantes, y también, sobre todo, tienen como un respaldo mayor de legitimidad, digamos, de buen trabajo, ¿no? De periodismo serio. Entonces, yo no sé si esto tiene que ver con quiénes son los propietarios de los medios, con... la verdad es que no sé cuál es la razón, pero primero me gustaría saber tu diagnóstico, conociendo bien los medios y como periodista y como persona que participa también en un medio importante, cuál es tu análisis de la situación actual en España y cuáles son los motivos que, bajo mi punto de vista, estén empeorando la calidad o el camino se hacia la desinformación y no hacia un periodismo serio. A ver, que hay un desequilibrio ideológico en el panorama mediático en su conjunto es evidente. Pues es probable que en los medios digitales es donde sea menor, pero aún así yo creo que es en fin, clarísimo, porque es una cuestión de hechos, de ver cuál es la línea editorial de los principales periódicos, las principales radios, las principales televisiones, y hay un desequilibrio ideológico muy importante. Efectivamente, lo que comentaste al principio de tu exposición, yo lo comparto plenamente. Un medio de comunicación es una forma de interpretar y de entender el mundo. Y por lo tanto es legítimo que tenga una línea editorial y que se la exponga a sus lectores, a sus oyentes, cuál es esa línea editorial. Ahora bien, lo que no puede ser es la manipulación o la invención directa de supuestas noticias, porque es que eso no tiene nada que ver con el periodismo. Entonces, el periodismo como tal, el válido, ya es suficientemente amplio porque muchas cuestiones son muy interpretables. ¿Dónde pones el interés? ¿Dónde pones el foco? Hay cuestiones que son evidentes, pero hay otras en las que cada medio legítimamente pone el interés en un sitio o en otro. Por lo tanto, línea editorial sí, interpretación sí, pero lo que no se puede es manipular o inventarse los hechos, ¿no? O ocultar sistemáticamente cuestiones relevantes para los ciudadanos, porque al final el periodismo, yo empecé a trabajar en un periódico, bueno, me licencié en el año 90, han pasado 32 años. Las tecnologías, Internet, obviamente, que no existía para el público en general, han variado mucho, pero la esencia del periodismo sigue siendo la misma. Y es una frase, el periodismo es contar hechos ciertos y que sean relevantes para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre su vida diaria, sobre a quién votan, qué eligen, qué piensan, qué opinan. Eso es el periodismo. Contar hechos ciertos sobre cuestiones relevantes para los ciudadanos. ¿Cómo se haga? ¿A través de qué medios? Eso está muy bien, evoluciona, pero lo otro no. Bien. Segunda cuestión. Yo creo que en España, efectivamente, en los últimos años se ha producido un descrédito inmenso de los periodistas, y por lo tanto, los periodistas, cada uno con un porcentaje muy diferente, pero tenemos que ver qué ocurrió, pero digamos que nos lo hemos ganado a pulso, entre comillas. Yo, desde luego, considero que hay algunos que son culpables y otros no, pero la profesión camina hacia un desprestigio y hay mucha más desinformación. Eso no es un fenómeno solo español, es un fenómeno que ocurre pues, en Estados Unidos, en otros países europeos. Pero yo creo que hay una cuestión específica que es realmente la derecha a veces en este país. Yo creo que en la época de Felipe González, cuando se creó aquello que bueno, se bautizó malévolamente como el Sindicato del Crimen, pero bueno, el periodista anteriormente conocido como Ansón, que dirigió ABC durante tanto tiempo y ahora es Anson, bueno, llegó a reconocer en una entrevista en la revista Tiempo, ¿no?, que, bueno, pues que se llegaron a traspasar determinados límites porque no había forma de echar, entre comillas, a Felipe González del poder. Bueno, yo lo que creo es que en aquella época la derecha diseñó que la mayor parte de sus estrategias se producen en tres frentes. Ellos tienen una estrategia, digamos que política, hay una estrategia institucional en el Parlamento, en el Congreso, y hay una estrategia mediática. Cuando hacen una gran ofensiva, lo planifican en esos tres frentes. Hay medios que se prestan a esa estrategia y que inteligentemente, digamos, que desarrollan todas sus campañas inteligentemente desde su punto de vista. No estoy entrando en valoraciones éticas. Pero
ellos diseñan las campañas en esos tres frentes. Y por lo tanto, desde hace ya décadas casi, hay una parte de los medios que son instrumentos políticos. Ahora cuando lees algunos medios, bueno, es que casi volvemos a la prensa de partido del siglo XIX, ¿no? Entonces eso está ahí, cada vez es algo más acentuado, y si a eso le metes en la coctelera, efectivamente, cuestiones como, bueno, pues la mayor capacidad de generar noticias falsas, de generar discursos de odio, de desinformación, etcétera, pues tenemos una coctelera o un resultado nefasto para la credibilidad de los periodistas, que debería ser el elemento principal de un periodista. Yo no distingo a los periodistas, no los diferencio si son de editorialmente o ideológicamente, si yo los puedo situar a la derecha o a la izquierda, pero yo los diferencio entre si hacen periodismo o no hacen periodismo, ¿vale? Aparte, de verdad que yo, digo, en el momento actual, es decir, yo más o menos tengo un momento más militante, más relacionado, pero yo ahora mismo es que ya me conformo con la verdad, es decir, que, ahora me considero militante por la desinformación porque incluso me agrada la gente de derecha que es honesta y dice la verdad, Claro. más que incluso alguien de izquierda que mienta es Bueno, decir, es que esa es la línea de separación. Es que la línea de separación, bueno, es lo que acabo de decir, no es entre periodistas de derechas y izquierdas, es entre periodistas total. que mienten y que por lo tanto no son periodistas, son falsos periodistas, y se autodefinan o se consideren o ideológicamente defiendan posturas de derechas o izquierdas, y los que no lo son. ¿Cuál es el problema con el periodismo? Que claro, que un medio de desinformación o de manipulación tiene la misma apariencia que un medio que sí intenta hacer un trabajo honesto y que se confunde todos los días, porque todos los periodistas nos confundimos con frecuencia porque tomamos muchas decisiones, pero te puedes confundir, rectificar y sobre todo trabajar con honestidad y con unos procedimientos honestos. Entonces, esa incapacidad de distinguir para la mayor parte de la gente es tremendo, porque eso que ayuda a que se difundan las informaciones falsas y lo que produce ese totum revolutum. A mí me gusta poner siempre la misma metáfora. Imaginemos que cuando uno camina por la calle, cuando ve el signo verde, la cruz verde de las farmacias, tú entrases allí y en unas farmacias te diesen realmente medicamentos para curarte y en otras te diesen veneno, ¿vale? Algo que realmente te daña, no te cura. Y tú no sabes lo que te vas a encontrar. Claro, eso sería terrible. La credibilidad de las farmacias, de los farmacéuticos, se desplomaría. Y eso, de alguna manera, ocurre en el periodismo, porque tú entras en una página que tiene la misma apariencia que El País, o que El Diario, o que Infolibre, y por lo tanto, un ciudadano normal que no está, lógicamente, metido en el mundo de la información, no tiene por qué saber tener todas las claves, pues parece lo mismo. Por fuera es la misma farmacia, está la cruz verde, pero hay sitios donde te dan veneno y hay sitios donde te intentan dar información para contribuir a que tú puedas tomar esas decisiones como ciudadano informadas, ¿no? Y eso es complicado de superar. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.